Hola a todas, a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Erarki Jules. El día de hoy te traigo lo que fue la presentación del libro Integración Latinoamericana, un proyecto hecho por el despacho Sánchez Arquitectos. Te invito a ver lo que vivimos el 21 de septiembre del año en curso. Este libro es una memoria del conjunto, y también nos invita a reflexionar. Ya es el tercer libro de esta colección que habla al respecto de unidades habitacionales. Entonces para nosotros es un honor estar aquí presentándolo hoy con los arquitectos. Agradecemos mucho a la Escuela Bancaria y Comercial por habernos recibido en este maravilloso recinto para tener la presentación hoy. Y creo que sin más preámbulo doy la palabra a Félix Sánchez. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, acompañarnos, cobijarnos en este lugar totalmente sanchesco, como dijo Miquel Adrià, porque este es un proyecto que hicimos y un poco define la filosofía del despacho en términos de cómo entender la luz, la conexión con la ciudad, la esquina, etcétera, todas esas cosas que nos han enseñado y de las cuales estamos muy orgullosos. Estamos aquí porque dice John Lennon que la vida pasa mientras haces otras cosas. Y estamos aquí porque hace 50 años, unos intrépidos escuincles de 30 años, nos atrevimos a dialogar y nos atrevimos a hacer este proyecto y aprender haciendo literalmente el proyecto. Y de lo que yo les puedo decir muy rápidamente es que lo que no queríamos hacer era un conjunto en donde era un edificio tras otro, un chorizo tras otro, en donde aquí vivían unos y allá vivían otros. Nosotros traíamos una serie de temas y de ideas sobre la ciudad con Tim Ten y lo que habíamos estudiado, inclusive óperas primas como la de Jacqueline en Park Hill, y muchos elementos que nos permitieron inspirarnos. Teníamos buena cultura arquitectónica que nos permitió expandernos. Y el azar es fantástico. En la escuela, nuestro primer maestro de proyectos, Enrique Ávila, es nombrado vocal ejecutivo del FOBISTE, y cuando regresamos ya empezamos a ser arquitectos Luis y yo, que tuvimos un grupo en donde éramos 11, inclusive Mario estaba ahí en ese grupo. Yo lo fui a ver para pedirle chamba, y me dijo, pues vente a trabajar aquí adentro. Le dije, no, creo que nosotros estamos para hacer nuestro taller de despacho para ser arquitectos. Bueno, está bien, a ver si hay chamba, yo te aviso. Y a la semana o 2 semanas me dijo, mira, compramos este proyecto porque tenemos que entregar vivienda, no hemos hecho nada, a ver qué pueden hacerle. Y lo que le hicimos era un proyecto de un ingeniero con una calle al centro, le dimos la vuelta y creamos un pequeño parquecito, le encantó a la gente, y luego después le ofrecieron al arquitecto Ávila un proyecto enorme atrás, este proyecto del que vamos a hablar, en donde también era llave en mano, todo estaba hecho. Y ahí era el momento de tomar una decisión, sí o no. Una cosa es que empieces haciendo algo y otra cosa es que no puedas proponer lo que quieres hacer de tesis y de tesis urbanas y de cómo entender que la ciudad se hace con vivienda y se hace con barrio y hay que personalizarlo. Entonces me acuerdo que le dijo, bueno, tienen 2 semanas, a ver qué hacen. 2 semanas que estuvimos clavados. Y luego le dimos el golpe a la responsabilidad que teníamos, y Luis acertadamente dice, necesitamos a alguien con experiencia, hay que traernos al maestro Mesa. Y con el maestro Mesa llegó Humberto Ricalde, este cabezón yucateco que tenemos en el corazón y del que pensamos todos los días, y se armó un grupazo de trabajo, en donde pues ahí estuvimos 1 año dándole durísimo. Y en el proceso dijimos, vamos a hacer un parque central, vamos a hacer unas vecindades bien hechas, vamos a hacer esto, y el parque vamos a invitar a Mario Shendan, que viene de estudiar arquitectura de paisaje. Ese es el antecedente. La lección es, te la tienes que jugar y tienes que creer en ti. Y se trata de tener 3 cosas:
cabeza, corazón y cojones. Obviamente, para hacer, creo que buena arquitectura se necesita tener un buen cliente. Y aquí en este caso le tenemos que dar muchas gracias a Enrique Ávila Riquelme, que ya se adelantó. Sí, que ya se adelantó, pero que nos apoyó, en todo nos tuvo confianza. Después, antes de esta obra, habíamos hecho creo que algo más allá, no más allá de 3 pisos. O sea, realmente era mucho el arriesgo que tenía él como vocal ejecutivo del Fobiste, ¿no? Cuando ya nos reunimos el equipo que Félix me acaba de mencionar, más todo el equipo de colaboradores que trabajaban en el despacho, vivimos de 8 a 10 meses, prácticamente 10 horas, 11 horas en el despacho. Formamos una comunidad bellísima, trabajando en conjunto, como compañerismo, y también divirtiéndonos. Todos los viernes en la tarde dejábamos de trabajar para poder hablar de deportes o de cine, convertíamos los respiradores en bar. Entonces fue todo un equipo y una hermandad durante este tiempo, ¿no? De los conceptos que buscamos desde un principio es que hubiera la mayor variedad de departamentos, que no fuera un solo departamento. Teníamos un programa muy amplio, porque el Fobiste abarca muchos niveles económicos. Entonces se hablaba de vivienda de 10 niveles, de 120 metros cuadrados a 70, ¿no? De 70 a 120 metros cuadrados. Entonces en el conjunto hay desde casas de 120 metros cuadrados, con su sala, con techo inclinado y rodeada de jardines, hasta un departamento de 70 metros en un edificio de 16 pisos, ¿no? Otra de las cosas que pusimos como meta es que usáramos materiales y el sistema constructivo fueran de muy poco mantenimiento, y usamos concreto. Experimentamos por primera vez en México un bloque sílico calcáreo muy duro, blanco, difícil de trabajar, y el bloque Santa Julia, ¿no? Que requieren prácticamente cero mantenimiento. Se trabajaron en 5 diferentes tipos de edificio, unos de 5 niveles, otros de 10 niveles y los de 16 niveles. Yo creo que el edificio más característico del conjunto es el edificio de 5 niveles, porque tiene una combinación muy extraña. Es una casa en la planta baja, es un edificio de planta baja y 4 niveles. En planta baja tiene una casa, que es la que mencionaba, que tiene una sala con el techo inclinado, abriéndose hacia una calle. Su acceso es por una calle peatonal, empedrada, o sea, prácticamente como de San Ángel. En la parte de arriba, 2 departamentos que acceden por la plaza del estacionamiento. Como paréntesis, el terreno estaba rodeado, había sido un basamento de lava, toda esa zona, pero ya se había quitado la lava, entonces el terreno tiene una resistencia a la cimentación altísima. El costo de la cimentación fue bajísimo. Para decirles algo, el edificio de 6 niveles tenía una profundidad de 1,80. Y ese ahorro le propusimos a Enrique Ávila, que pudiéramos techar los estacionamientos y generar plazas, que ese es otro de los grandes éxitos de este proyecto, creo. A través de esas plazas se acceden a los 2 departamentos superiores a la casa, con una escalera de 2 niveles, y luego se accede a 2 departamentos de 2 pisos en la parte, en el nivel 4º y 5º, o 3º y 4º más bien. En los edificios de 10 niveles, todo eso se hizo con ese material blanco que se mencionaba, que es cero mantenimiento. Los edificios de 10 niveles se hicieron con concreto y Santa Julia, y la estructura de concreto se usó sacando mucho de
influencia que traíamos de Louis Kahn. Félix regresaba de Filadelfia. Se usó como zonas de guardado en los departamentos que nunca faltan, o eran closets verticales o closets horizontales, y eso es lo que funcionó como estructura de concreto de los edificios. Y ahí se trabajó con 3 tipos de departamentos. Otra vez la casa abajo, que daba a unos patios y a un callejón privado. Luego departamentos de 2 niveles o departamentos de 1 nivel en los pisos superiores. Y por último, el edificio de 16 pisos fue un edificio que costó bastante trabajo, de hecho fue el último que se desarrolló. Todo el conjunto, hasta los que colaboraban en el despacho, participábamos en todo, teníamos discusiones constantemente sobre el diseño. Había gente, arquitectos que nos teníamos que encargar de algún edificio, Félix el de 5, yo el de 10, Héctor Mesa el de 16, con Gustavo trabajando y Fernando en todos, ¿no? Pero el de 16 lo dejamos un poco al final y resultó ser un edificio también muy interesante porque se convirtió como en una marca urbana por la altura. Este es el acceso al conjunto, y uniendo 3 de estos edificios de 6 pisos en el centro justamente de lo que va de la avenida Cerro del Agua a Avenida Universidad, rompieron el conjunto en 3 partes, generando un centro en donde Mario trabajó con la plaza, donde estaba la zona comercial, un bosque, y dividió las otras 2 partes, la que da a Cerro del Agua y a Avenida Universidad, y esas se trabajaron a través de pequeñas plazas, ¿no? Entonces, el edificio de 16 niveles, que además se diseñó muy bien para que no tuviera, lo mismo que todos los edificios, ninguna fachada principal y posterior, sino que todas las fachadas tuvieran la misma calidad arquitectónica y ambiental, pero nos permitió organizar el conjunto de esos edificios de 16 niveles, ¿no? Entonces, es un trabajo de cerca de 32 personas, con los ingenieros, los calculistas, instalaciones, los arquitectos que estaban a cargo, el equipo, que la verdad lo que dejó fue una enorme satisfacción de cómo se puede trabajar en equipo ordenadamente, rigurosamente, porque obviamente, como decía Félix, Humberto con el latiguito nos traía siempre exigiéndonos más, ¿no? En cuestiones de calidad, de diseño, teníamos que superarlos. Eso es todo. Que me influyó mucho este conjunto. Hace 50 años exactamente me estaba casando. Y exactamente al final del desarrollo, que ya se había calculado que terminábamos en septiembre, no se terminó. Entonces, la boda ya la tenía calculada y me casé. Y Félix, pues así como no queriendo, me dice hasta lo que hacen por no trabajar. Pero bueno, así estuvo. Ese año para mí fue muy importante porque teníamos muy poquito, Gustavo y yo, de haber salido de la escuela, y entonces fue un conjunto que nos enseñó muchísimas cosas. Nos enseñó realmente lo que es hacer arquitectura en un despacho, con todo el mundo, ¿no? Con los ingenieros, como dice Luis, con todo el mundo, con las juntas, con todo. Pero pues así fue. Félix como que no le cayó muy bien que me casara, pero regresé y todavía no se había terminado. Y entonces otro poco me corren de mi casa porque falté como una semana. Pero este despacho, cuando estaba ahí, me di cuenta de que era muy abierto, era interdisciplinario, tenía muchas cosas. Para mí era muy importante, y Félix y Luis, afortunadamente, pues no sé qué vieron en mí y me pidieron que formara parte también de ese despacho, igual que Gustavo, ¿no? Fundamental. Entonces, pues también ese año, pues,
fue muy importante para mí, ¿no? Entonces, pues digo, yo nomás voy a comentar eso. Bueno, primero, buenas tardes. Un placer estar aquí con Félix y con Luis, con Gustavo, con todos, gentes que nos conocemos desde hace más de 60 años, en la Escuela de Arquitectura. Desde el primer día de clases hicimos una amistad y una relación tanto intelectual como pues de amigos y de colegas, ¿no? Entonces, un privilegio estar aquí. Segundo, qué espacio tan maravilloso no lo conocía, estar en un jardín, por eso tiene esta vibra. Es un espacio público, pero es un jardín interior extraordinario para una escuela. De veras los felicito porque este es un espacio extraordinario. Me voy a permitir primero leer lo que yo escribí y después comentar brevemente por qué es este conjunto bueno, por qué es vigente, por qué es modélico, por qué no ha, decaído, ¿verdad?, como muchos juntos de vivienda pública, y por qué está en su mejor momento ahorita. Me voy a permitir leer. Visitar un lugar, un gran proyecto urbano que está a punto de cumplir 50 años de existencia y en el que tuvimos la fortuna de participar, es una experiencia única en la vida de un arquitecto. Pocos pueden tener ese privilegio. Se abren innumerables interrogantes, expectativas, premoniciones que podrían ser decepcionantes en cuanto al estado de conservación de la obra, su funcionalidad, evolución o adaptación en el tiempo y, por supuesto, su temporalidad o vigencia. La arquitectura de paisaje es una disciplina del diseño que tiene que ver con el espacio abierto, con el hueco, con los intersticios que el diseñador urbano compone mediante la disposición de edificios y oquedades. El arte del diseño urbano radica en la distribución de llenos y vacíos que crean secuencias, redes, perspectivas, claustros, plazas, jardines o parques, enclaves urbanos que pueden ser excelsos e inspiradores, o al contrario, ahogarnos, asfixiarnos, confundirnos, perdernos o inclusive agredirnos. Un aspecto fundamental del diseño de paisaje urbano es que está configurado por partes vivas, como lo estamos viendo aquí. La vegetación es un componente dinámico que crece y evoluciona en el tiempo, nos relaciona como especie humana con nuestros orígenes ancestrales, marca la dimensión temporal y estacional y atrae y sostiene la fauna como pájaros y mamíferos. Otras elementos son, otras piezas del espacio público urbano son los elementos construidos como plazas, andadores, calles, escalinatas, rampas y taludes, plataformas, terrazas, por citar solo algunos. Por último está la presencia mineral, líquida y maleable, el agua que configura la yuxtaposición entre la tierra y el cielo. Es una de las dimensiones del paisaje que introduce paz y tranquilidad, dinamismo y alegría, sonidos o música por medio de cascadas, caídas y chorros. Es un ser del movimiento o la reflexión. Cuando fuimos invitados José Luis Pérez y yo por el equipo de Sánchez Arquitectos a participar en el diseño del espacio central del conjunto de integración latinoamericana en Copilco, en la antigua zona de piedra volcánica cercana a Ciudad Universitaria, nos planteamos en equipo que debía crearse un ágora, una plaza pública, un foro,
y un bosque. Pensamos en un lugar activo y de encuentro, pero también de descanso, un remanso de paz, incluso de silencio, una alameda contemporánea con una densidad fuerte de árboles, es decir, un pequeño bosquete urbano que conectara a los visitantes con la naturaleza, con una fuente monumental que los relacionara con el agua en caídas, chorros y cascadas. Entonces, básicamente, este espacio central se configura de esos 4 elementos: el ágora, que es un lugar central, la alameda, que es el bosquete, la fuente monumental y el foro. Antes que nada, queremos nuevamente agradecer a todos ustedes su presencia aquí para celebrar la presentación del libro que ahora nos convoca. Y quiero agradecer desde luego a Miquel Adrià y a todo el equipo de Arquine que nos hayan ayudado de manera brillante para que el libro pueda estar hoy aquí entre nosotros. Quiero agradecer particularmente a Rodrigo Durán por sus espléndidos dibujos que acompañan la publicación. Quiero agradecer también al doctor Carlos Prieto, que nos haya permitido estar hoy aquí en este recinto que también nos emociona y es una de las últimas obras que hemos hecho en el despacho en materia educativa. Quiero agradecer también al director de la escuela por todas las facilidades para que podamos estar hoy aquí cómodamente. Y bueno, yo voy a hacer algunos apuntes que tienen que ver con qué es el conjunto. Y es una realidad que buscamos que el conjunto de integración latinoamericana se pudiera relacionar de la mejor manera posible con el tejido de la ciudad en el ámbito que rodea al conjunto. Planteamos un proyecto que fuera diferente del común denominador de aquellos que se resuelven con base en edificios aislados, ubicados esquemáticamente uno atrás de otro y en donde prima sobre todo la presencia de los automóviles, no las personas. Se propuso buscar secuencias de lugares habitables, colectivos, que podían ser plazas o jardines, que la gente pudiera ir descubriendo en la medida de recorrer a pie el conjunto. Se buscaron ricos juegos formales, volumétricos, descubriendo poco a poco, a medida que se camina el conjunto, una variedad de perspectivas volumétricas, visuales y vivenciales. Se ordenó el proyecto jerarquizando los espacios colectivos secuencialmente, desde los espacios abiertamente públicos, transitando por otros semipúblicos y hasta llegar a los espacios privados que corresponden a los interiores de las viviendas. Se intentó que el resultado proyectual del conjunto lograra o intentara lograr una personalidad propia claramente identificable. Se buscó que el conjunto contara con una variedad de espacios colectivos seguros, limitando los contactos respecto de los automóviles, lugares en donde las familias, los adultos, los jóvenes y los niños pudieran convivir e intercambiar experiencias cotidianas de vida.
En términos de diseño, se propuso que hubiera una rica variedad tipológica de edificios, al mismo tiempo que una rica diversidad de tipos de departamentos, buscando la mezcla, la convivencia cercana de distintos grupos sociales, identificados por quienes ganaban en ese entonces entre 2 y 5 veces el salario mínimo de aquellos años. El proyecto se resolvió mezclando edificios de 5, 10, 14 y 16 niveles y poco más de 12 tipos diferentes de departamentos que oscilan entre los 75 y los 120 metros cuadrados útiles, construidos, algunos resueltos en un solo nivel y otros en 2 niveles con claras referencias lecorbusianas. Se propuso que todos los departamentos contaran con una adecuada y eficiente iluminación natural, una adecuada incidencia solar y ventilación natural cruzada, buscando las mejores condiciones de confort al interior de los departamentos. Y como comentaba ya Luis, planteamos que los edificios no tuvieran una fachada principal y una posterior. Para nosotros, todas las fachadas fueron importantes y fueron diseñadas una a una. Se trata de propuestas de diseño, en general, racionales, funcionales, y en lo que tiene que ver con los departamentos, considerando algunas posibilidades de flexibilidad para ser ajustadas en el tiempo. Se trata de un proyecto que cuenta con una densidad construida de 800 habitantes por hectárea, en donde se cuenta con poco más del 50% de espacio libre, público, colectivo, seguro entre plazas y jardines. Mario Shetland comentaba que tuvimos la oportunidad de que los estacionamientos los cubriéramos y eso nos generó unas plazas seguras de convivencia colectiva. Se utilizaron materiales y procedimientos constructivos racionales, funcionales, aparentes, de un costo inicial moderado y pensando sobre todo en los costos de mantenimiento y reparaciones necesarias. Se buscaron ricos juegos formales, volumétricos, combinando distintos materiales entre concreto, tabiques aparentes, aplanados de mezcla, piedra brasa, buscando combinaciones y contrastes de colores, texturas, luces y sombras, dando cuenta del paso del tiempo. El conjunto cuenta con los equipamientos mínimos necesarios en lo que tiene que ver con usos comerciales y educativos. Finalmente, entendimos que la realización de una obra como esta, de vivienda colectiva, implica un gran compromiso social y urbano, buscando que la gente lo pudiera hacer suyo, lo vivieran con comodidad, se identificaran con los lugares para que los conservaran en el tiempo, como ha sucedido a lo largo de casi 50 años. Muchas gracias.